Hola, ¿cómo están? Bueno, 1 de enero, llegamos al 2026 y es un placer tenerlos en este nuevo año. El año pasado, o sea, ayer, comenzamos a hablar del absolutismo y el relativismo, cómo el relativismo y los antivalores, las modas han ido poniendo un cambio en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra política, en nuestra vida espiritual, en todos los ámbitos. Y hoy día vamos a continuar con este tema. Esto es La Tribuna aquí en Gol TV. Y hoy, 1 de enero, y le damos gracias a esta amistad que tenemos tan linda, tan especial, la doctora Beatriz Mejía, a quien le damos la bienvenida. Doctora Beatriz, bienvenida a este nuevo 2026. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos ustedes. Contenta de iniciar este nuevo año con la expectativa justamente de recuperar los principios y valores en la vida social de los pueblos. Un saludo para todos. Tú desde Lima, Perú, Beatriz, yo desde la ciudad calurosísima de Yurimaguas. Y estábamos hablando en el programa anterior, el año pasado, o sea, ayer, suena feo eso del año pasado, suena muy lejos, de lo que es esta corriente relativista que desde la Edad Media prácticamente rompió a partir del siglo XV-XVI todos los valores y dejó de ser el valor el centro y comenzó a ser el hombre. Y en este siglo XX y XXI, en lo que va del XXI, el relativismo ha sido tan fuerte que ha comenzado a calar ya la vida en todas las áreas del ser humano. Tanto así que, por decirte, en el siglo XX, a finales del siglo XX, aquí en el Perú, tuvimos yo lo llamé el programa de ayer, tuvimos un escudero del relativismo basado en las famosas interpretaciones auténticas. El ex ministro Hurtado Miller, que fue el escudero de las interpretaciones auténticas aquí en el Perú. Y a partir de ahí el relativismo ha sido cada vez más fuerte en nuestro país y en toda Latinoamérica y en todo el planeta lo es. Entonces, desde tu perspectiva, también como abogada, como cristiana, este relativismo, ¿cómo ha ido calando en la sociedad? Bueno, esto obedece a un plan muy detallado, estructurado, desde, digamos, tecnólogos de manipulación de masas, que son expertos en psicología de manipulación de masas, que han venido desplegando un programa contraeducativo a nivel social y a nivel de la escuela. ¿En qué sentido? Que los contenidos de la educación, los contenidos de las series de televisión, de las películas, de los libros, de las currículas educativas en las universidades, instituciones técnicas, en todos los sectores, digamos, de penetración cultural, han sido diseñados para ir quebrando los patrones de la percepción moral de las cosas respecto a principios y valores inmanentes que están más allá de si el hombre quiere creer en ellos o no. Y esto lo hemos visto muy claramente con libros que se han publicado con el objetivo de que los chicos que llegan a las universidades, como a mí me dijo una vez un sociólogo, a mí un solo libro me rompió el cerebro. Y a mí me asustó porque me empezó a discutir la existencia de Dios. Y para que veas que todo esto lo han hecho de modo programado para llegar al punto de los años recientes en que la gente ya no sabe si creer
en algo o no creer en nada, la mayor parte de la gente no cree en nada, y es porque esto es un plan. El plan de descreer a la gente de los valores inmanentes, dejar de creer en Dios ha sido el objetivo principal, y que además ha estado esto corroborado con otros tipos de políticas que han tenido que ver con la influencia en la salud mental, en la salud física de los seres humanos. Había un proyecto muy claro, anunciado además públicamente, de destruir la glándula pineal de los seres humanos, porque era, dice, la gente muy espiritual, que tiene mucha inclinación a respetar estos valores inmanentes, eh, tiene una glándula pineal muy desarrollada, y que si se destruye la glándula pineal, entonces no va a haber gente tan espiritual en el planeta, sino gente mucho más pragmática que sirva para hacer el desarrollo tecnológico de las naciones. Esto que a mí me parece horroroso, es un proyecto muy terrible, donde se niega la naturaleza misma del hombre, ¿no? Que es espíritu, alma y cuerpo, y cuyo centro de unión del espíritu, alma y cuerpo es en la glándula pineal. Si tú a un ser humano le destruyes la glándula pineal, entonces lo desquicias, lo desvinculas de la fuente espiritual de la cual el hombre tiene que estar conectado para poder tener una existencia plena, una vida plena, que es la comunión con Dios, y lo conviertes en un ente. Entonces, el programa es ese. El relativismo ha ido paralelo con ese plan de volver un ente negado a la espiritualidad en el caso del ser humano. Y todo esta manipulación de la salud física por medio de sustancias químicas han estado dirigidas a eso. Y por eso es que hasta ahora está la insistencia de someter a la gente a una vacunación forzada con sustancias que no son vacunas, sino que están dirigidas justamente a conectar a los seres humanos con un sistema de interconexión digital electromagnética por medio de sensores electrónicos inoculados en el cuerpo humano, y que la gente ya no piense ni razone espiritualmente ni en la dimensión de los valores inmanentes, porque ya para una persona que está cosificada, que se ha convertido en un ente, que ha dejado de ser ser humano pleno, ya esas cosas no existen. Y cuando le hablas, te quedan mirando como diciendo, ¿de qué está hablando? Porque no solamente no tienen la capacidad de comprenderlo, sino que lo rechazan por aquella condición, digamos, de transmutación en un ser que ya no es humano. Y aquí hay un serio problema, ¿no? Porque esto también ha traído una división microcelular atómica, ¿no? Por todo lado la sociedad se ha dividido, no solo en el ámbito social, sino incluso hasta en el familiar. ¿Por qué? Porque se han roto todos los valores. Incluso en el concepto, en el contexto religioso, las mismas iglesias se han estado dividiendo al tamaño atómico, ¿no? Ahora se juntan 5 o 6 y armaron una nueva iglesia por ahí, entre comillas. Entonces, esta percepción de relativismo es tan fuerte, basada en una interpretación netamente personal, donde es el hombre el que es el centro, cuando deberían ser los valores. Y en este caso, yo hablaba al final del programa ayer, de que incluso en la política, que ahorita es un campo muy picante, se ha perdido la idea de los verdaderos partidos políticos. Porque el partido político antiguamente, hasta casi mediados del siglo XX, se trabajaba en base a dogmas, en base a ideas. Ahora básicamente es en base a personas que por naturaleza tienen sus propios parámetros, sus propios intereses, que muchas veces son corruptos, ¿no? Entonces, esto ha afectado tanto que a nosotros aquí en el Perú, y tú estás inmersa en todo este esfuerzo que se viene este año 2026, ¿no? Tenemos la variante de tener 33 candidatos a la presidencia, que puede que sean un poquito más todavía, ¿no? Todavía creo que hay tiempo para terminar de evaluar algunos candidatos. Sí, perdón, esto con tos, me queda un poco de tos. Y es la garganta que se nos está irritando porque nos manipulan el clima, pero a diestra y siniestra. Lo que ha pasado en Perú, como ha pasado en una gran cantidad de países, es la quiebra moral de los pueblos.
Y esta quiebra moral, como estaba mencionando hace un rato, ha sido inducida. Es una inducción a la quiebra moral de los pueblos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de dominación. Cuando quiebras a un pueblo, lo puedes dominar. Es una estrategia de la guerra que funciona mucho mejor que bombardearlos y destruir las infraestructuras de un país. Digamos, el desarrollo de, si se puede llamar desarrollo a eso, porque para mí es una involución, pero me refiero a que el desarrollo de la perversión en las estrategias de la guerra, que precisamente por eso han desarrollado armas biológicas, que están matando a la gente silenciosamente, armas electromagnéticas, armas también electromagnéticas a nivel climatológico, y que la gente no sabe por qué hay semejantes cataclismos, inundaciones y cosas muy perversas que no tienen una causa natural comprobable, sino que más bien uno tiene que llegar al convencimiento de que están siendo inducidos, de tal manera que esto de el decantamiento moral que se ha producido en los países está produciendo organizaciones que reflejan la condición moral de una nación. Entonces, que haya partidos políticos que sean organizaciones criminales revestidas de falsa legalidad, en países como el nuestro, donde hay narcotráfico, donde hay altísimos niveles de corrupción, pero que no es tampoco singular, porque nosotros vemos ahora que los países que antes se caracterizaban por tener pues una administración de justicia que era intachable, que era imposible sobornar un juez o un fiscal, ahora pues son antros de corrupción, igual que los países que ellos llaman del tercer mundo, o países en desarrollo que han tendido por generaciones a tener más altos niveles de corrupción. Entonces, el que existan en este momento una gran cantidad de partidos políticos vinculados a grupos de poder que están lavando dinero, producto de crímenes de carácter como el narcotráfico u otros, es absolutamente, digamos, comprensible su existencia, aunque de ningún modo justificable. Ahora, ¿cómo es que el sistema está permitiendo, me refiero al sistema, y justamente yo me preguntaba eso, ¿cómo es que todos sabemos que tal partido son lavanderías del narcotráfico? Sin embargo, se acaban de escribir sus planchas presidenciales, sus planchas para el Congreso. Entonces tú dices, algo no está funcionando bien acá, ¿no? Y es definitivamente que no podemos jugar a que si cumples con los requisitos formales legales, entonces te inscribo. No, y dicen, bueno, pero que nadie los ha tachado. Pero ¿cómo presentas tú una tacha sin pruebas? Un ciudadano común no tiene pruebas para demostrar que tal candidato, que viene de vinculaciones además demostrables en el tiempo, porque se ha sabido que la familia ha estado vinculada con el narcotráfico, a varios han tenido carcelería por temas de narcotráfico y otros delitos, ¿cómo es posible que estén postulando y que el partido se haya lavado la cara de tal manera que participan en el narcotráfico? Perdón, participan en las elecciones. Pero lo curioso es que cuando llegan al poder, y que algunos han llegado al poder y han dicho que juran por Dios y por la plata, ¿no? Y que se les ha salido, han hecho tanta broma de esto que al momento de juramentar han dicho que juran por la plata. Y otra señora congresista de un partido que también su plancha ya la admitieron, que recuerdo y que siempre lo sacan en las redes, se ha vuelto viral, que está molesta en un debate del Congreso y que dice, señores, yo estoy aquí por mi plata, y hace el ademán de golpearse el bolsillo con la mano derecha. Y uno se queda, pues, estupefacto. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que ya hemos llegado a esos niveles de quiebra moral de la nación? Que haya autoridades en el mundo que pueden hacer este tipo de declaraciones públicamente el más mínimo escrúpulo, sin avergonzarse, sin ponerse colorados, ¿no? En la pantalla, algo grave está pasando en la nación. Es un reto para las personas que nos damos cuenta de lo que está pasando, que tenemos, creo, una misión, sobre todo los cristianos, tenemos una misión ineliminable de cambiar las cosas. Ahora, aquí hay un detalle, pongan los políticos ante un polígrafo, muchos van a decir mentiras y
van a terminar pasando el polígrafo como si fueran verdades, ¿no? O no tienen sangre, pero aparentemente no solo no tienen sangre en la cara, sino que muchos no tienen sangre, no se sabe por dónde. Pero bueno, Beatriz, esta es una etapa muy difícil, porque tú lo acabas de decir, los cristianos, pero el problema es que son los verdaderos cristianos los que ameritan realmente la responsabilidad de volver a los valores. Para el mundo occidental, básicamente un mundo sin valores es un mundo sin Dios. Escuchando. Porque los valores son absolutos y Dios en sí mismo, por ende, es absoluto. Y no podemos estar ni siquiera siguiendo modas ni cristianas, ni evangélicas, ni el nombre que sea. Tenemos que ir a lo absoluto, que es Dios mismo, y hacer que la sociedad vuelva a ser absoluta. Dejar que la sociedad no deje de tener como centro el hombre y comience a tener como centro al valor y a Dios mismo. ¿O me estoy equivocando y estoy yo también mal? ¿Me escuchas, Fernando? Te escucho muy bien. Allá, no, porque alguien me llamó y por eso se interrumpió la comunicación. Y yo siempre tengo Sí, miedo de que me llamen porque incluso ya te escucho con el volumen más bajo después que hacen una llamada. No sé por qué pasa eso. Pero no estás mal, estás bien. Lo que pasa es que de repente hay que explicar un poquito más porque la gente dice, estos tienen una teoría teocrática del gobierno y de la gestión de las naciones. Y lo cierto es que entender que cuando el ser humano no tiene en el centro de su vida la presencia de Dios, está totalmente desquiciado. O sea, no hay forma de que una persona tenga la vida encaminada dentro del sentido de lo bueno, noble, justo, digno, si es que no tiene a Cristo sentado en el centro de su corazón y entiende la vida a través de la fe en Dios, que es el que guarda como primer parámetro el actuar conforme a los principios y valores que Dios ha establecido. Y que además están en nuestro corazón, porque es curioso, en la mayor parte de pueblos de la tierra encontramos esa coincidencia de percepción de lo bueno y de lo malo, y que cuando ya una sociedad se ha pervertido mucho, por diferentes razones, es que hay un trastocamiento de estos valores. Por ejemplo, aquellas sociedades donde aceptan que un hombre adulto se case con una niña de 7 años. Dice, ¿qué es eso? O sea, eso es la legalización de la pedofilia. Y encima el abuso tan cruel de someter a una criaturita inocente a casarse, dice a casarse, eso no es un casamiento, eso es a la venta de una criatura a una persona adulta. O sea, todo ese tipo de cosas que cualquier persona en su sano juicio se escandaliza porque no puede admitir una cosa así. Y, pero sin embargo, en el resto de cosas hay una tendencia a aceptar, por ejemplo, que robar es malo, que si tú te apropias de algo que no es tuyo es malo. O sea, no hay sociedad que diga que, bueno, está bien que le robes al otro. ¿Por qué? Porque a todos les conviene que no le toquen sus cosas. Entonces, pero hay otro tipo de cosas que según el grado, digamos, de crecimiento espiritual o de abyección moral de una nación, es que se van tolerando como correctas, como por ejemplo, que antes era delito el adulterio en el Perú, tanto para el casado como para el que cometió el adulterio con el casado, pues, para ambos era condenable el delito de adulterio penalmente. Y un día, pues los adúlteros de este país decidieron que había que derogar esto y ya el adulterio no era delito. Y después ya el divorcio, que era tan complicado porque se protegía la familia, fuese automático, ¿no? Y que ya el hombre, si se iba de su casa 2 años, podía pedir el divorcio y el juez estaba obligado a dar del divorcio. Ese tipo de cosas, esas concesiones maléficas, ¿no? Demuestran el deterioro moral de una nación, que se van perdiendo los valores, pero esto producto, pues, de este plan de quiebra moral de las naciones, que ha venido, es un plan internacional que para imponer el nuevo orden mundial, que eso lo sabemos, bueno, la mayor parte de personas que ven este programa lo sabemos, pero en esa tendencia, ubicar ahí, por ejemplo, el quehacer político, el quehacer gubernamental, es justamente lo que ha permitido que se levanten autoridades
que no deberían nunca haberse elegido como autoridades. Cuando tú veías en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, que encontraban que un candidato había tenido por ahí un affair con una secretaria, se le acababa la campaña. Ahí se acababa el candidato y se le venía, por más que hubiera estado el primero en las encuestas, se le caía la candidatura. Ahora, mientras más perverso, pedófilo y todo, lo eligen presidente. O sea, esto es de locos. Igual acá, o sea, acá la gente dice, bueno, ya sí, pues habrá hecho esto, habrá hecho el otro, pero hace obras y como hace obras, entonces hay que votar por él. Esto realmente revela la profunda crisis moral a donde han sido llevadas las naciones y cosas que tenemos que corregir, porque la gente dice, pero eso no lo cambia nadie. Yo sí creo que eso se puede cambiar y que el único que lo puede cambiar es Dios. Y Dios lo va a hacer a través de la gente que le cree, la gente que está en comunión con Él y que tiene la capacidad y la fuerza para lograrlo. Ahí vamos a un elemento fundamental, valores. Toda tu intervención ha girado en lo absoluto, en el valor, en los valores. Y el centro de los valores, el centro de la ley natural, no es el hombre, es Dios. Dios es inmutable, Sí, Dios claro. es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, es absoluto, no varía, no cambia. Los valores, que son parte de la misma ley natural, tampoco cambian. La mentira seguirá siendo mentira como lo fue antes hasta el final de los tiempos. La verdad es verdad. La lealtad es la lealtad y la deslealtad es la deslealtad. Eso siempre lo he estado diciendo. Y en el programa del año pasado, o sea, de ayer, también lo estuve diciendo. Entonces, ahora que en el caso de Perú, este 2026, enfrentamos una campaña, dos campañas políticas, ni siquiera una, porque la primera es a la presidencia y la segunda es regional y municipal. Entonces, en base a estas dos oleadas políticas, la sociedad en pleno, ¿qué debe de hacer, Beatriz? Aparte, voy a hablar todavía, aparte de los candidatos, ¿eh? Primero vamos a tocar a la sociedad, que normalmente es irresponsable porque venden su voto por un plato de lentejas. Y yo lo decía, es nuestra responsabilidad como ciudadanos saber por quiénes votamos, porque le estamos delegando mi responsabilidad como ciudadano de que este país se gobierne bien. Y el problema es que creemos que es un miserable y simple voto nada más, pero no creemos que somos corresponsables del que ponemos en la presidencia de la República con todo su equipo de ejecutivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hablemosle a la ciudadanía y después vamos a hablar de los candidatos, porque tú también eres candidata en esta selección. Yo le diría a la ciudadanía que en principio tiene que ir a votar, porque ya hay en las redes sociales el no ir a votar. Hay una campaña para no ir a votar. Y créanme que la gente que va a hacer caso de eso es muy poca y que la gente que está en una actitud de resistencia por todo el imperio de la corrupción es la gente que necesitamos que vaya a votar, no que se quede en su casa. O sea, tú te quedas en tu casa y vas a estar votando por la corrupción. Así de simple, para que esto continúe. En cambio, ir a votar es muy importante, ir a hacer un voto responsable, no por el que te regaló un polo o porque te regaló cualquier cosa. Esto es bien importante, decirle no a las campañas antivoto. Hay que ir a votar. Lo que sí es que tienen que prepararse para votar, porque les van a entregar una sábana así enorme con un montón de candidatos y entonces tienen que aprender a votar en estos 3 meses que tenemos por delante. Tienen que aprender a votar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que no asustarnos con la cédula de votación, sino que ya saber, a ver, buscar dónde está el dibujito que ya sé que tengo que marcar, ¿no es cierto? Porque hay votación para presidente de la República, o sea, por la plancha presidencial. Y después hay votación para el Senado Nacional, o sea, que cualquiera de cualquier, por ejemplo, yo estoy postulando al Senado Nacional con el número 6 por el partido FE en el Perú y el logo es FE, ¿no? Es un logo verdecito FE. Entonces, pueden votar por el Senado Nacional en cualquier lugar del Perú. Tienen que votar por Senado Nacional
y tienen que votar por Senado de su región. Por ejemplo, Lima, votan por Senado Nacional y votas por Senado regional, por Lima. Y puedes, y también por diputados. Entonces, el tema ahí es que tú puedes votar indistintamente por una plancha presidencial, por un senador de otro partido y por diputado de otro partido, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si tú quieres que un senador entre, que un diputado entre, tienes que votar por la plancha presidencial, porque si no, no van a pasar la valla y no entra nadie. Entonces, tiene que ser coherente el voto para que pueda el partido pasar la valla y pueda entrar la persona que tú quieres que llegue al Senado, a diputados. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos en este momento? Es informarnos de quién es quién. No le crean a nadie que les dicen que les van a traer el oro y el moro y que van a hacer por ustedes lo que nunca antes hicieron. O sea, voten por las personas que su vida refleja haber entregado su tiempo incondicionalmente por el pueblo del Perú. Esa es la gente por la cual hay que votar. Entonces, doctora, no nos queda nadie. Sí hay por ahí. Sí hay por ahí gente que tiene una vida de entrega incondicional, ha trabajado en diferentes ámbitos sociales. Esa es la gente que tenemos que escoger para votar. Porque definitivamente aquellos que Beatriz, solamente son especuladores políticos, que están medrando en los partidos y que te ofrecen, uno, que llegan con regalos. La característica del candidato por el cual no debes votar es que llegan con regalos. ¿Eso qué evidencia? Que esa gente que está gastando dinero en corromperte la conciencia es gente que se va a corromper cuando esté en el poder. Entonces, a esos hay que tarjarlos, olvídate de esos. Y hay que pensar en hacer una evaluación de los candidatos que reflejen una vida de honestidad, de integridad y de servicio a la nación. Eso es lo que yo les recomiendo. Y orar bastante antes de ir a este proceso, orar bastante para pedir dirección de Dios. Cuando uno le pide a Dios que lo ilumine para ver por quién debe votar, y una cosa que yo les digo, hasta en mis artículos de Expreso lo escribo, pidan a Dios que Dios les haga ver a las personas, estas que están de candidatas, tales cuales son, para que no los engañen. Hay un montón de cristianos que están votando por un candidato que es un horror espiritual y moral, pero que los han gatusado, los han engañado y todo. Sí, van a votar por él. No menciono quién es, porque van a creer que estoy haciéndole contracampaña, pero oren para que disciernan que lo que están haciendo es servir al propósito maléfico de levantar una persona que va a destruir la nación. Entonces tienen que pedir orientación, dirección a Dios, y créanme que cuando uno le pide a Dios, Él responde. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Hay un momento en la vida del hombre donde la energía baja, la mente se nubla y nadie te explicó por qué. Es hora de recuperar tu fuerza y tu claridad interior. Andropausia Consciente para Hombres, un programa diseñado para comprender tu etapa, equilibrar tu cuerpo y despertar tu verdadera potencia. Inicio el 17 de enero del 2026. Precio especial por lanzamiento de solo $39. 28 módulos, 28 clases, 28 sábados. Inscríbete hoy. Ahora bien, ten presente, Beatriz, que este programa lo ven en toda Hispanoamérica. Por lo tanto, el mensaje que aplica para Perú, que lo acabas de aplicar a Perú, tranquilamente cada país lo puede contextualizar. Y bueno, correcto. Hemos aprovechado mi caída para hacer el corte publicitario y vamos a seguir continuando con esta grabación, con todo este programa. Ahora bien, hablemos ya en sí de todos los candidatos aquí en Perú y que sirva de ejemplo para toda Hispanoamérica, ¿no? Pues, inclusive nos ven en Japón, por si acaso. Entonces, la pregunta va, ¿cómo podemos
discernir en un candidato adecuado, en una candidata adecuada. Como candidata a ti misma, ¿qué te llevó a incursionar esta vez en la política como candidata al Senado Nacional? Yo sé de tu carrera como abogada. Es más, fuiste la primera presidenta más joven del Poder Judicial, del Centro de Investigación de la Corte Suprema. Fuiste de la historia del Perú la presidenta más joven del Centro de Investigaciones. Y esto dice mucho de tu capacidad profesional al respecto. Y tú entras al Senado como candidata ya siendo ya una constitucionalista. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a realmente candidatear? Y de ahí un ejemplo para todos, ¿no? Sí, bueno, yo he sido directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema. Capacitación del Poder Judicial y también capacitábamos a los fiscales porque formaban parte de la misma institucionalidad del Poder Judicial. Luego se separaron y se formó el Ministerio Público, pero yo lo que te quería comentar es que lo que ha pasado en los últimos años en el país, la manera en que han impuesto dictatorialmente por medio de leyes toda esta sujeción a una vacunación forzada, a la supresión de derechos humanos, de derechos civiles, a someter a la población a condiciones de indignidad e incluso de estar sujeto a que le dicten todas las medidas invasivas de su propia intimidad. O sea, si educan a sus hijos bajo los parámetros que dice el Estado y destruyendo la integridad de sus hijos con la ideología de género, y si algún padre se opone a esto, entonces lo persiguen, le niegan la matrícula, botan al niño del colegio, o sea, toda una serie de cosas que se han reflejado en el uso, en el mal uso del proceso legislativo. O sea, la legislación ha sido usada en contra del ciudadano. Y todo este plan de imposición de la Agenda 2030 de la ONU se está sentando por medio de leyes, de normas legales, y que tienen un reflejo de respaldo en el Poder Legislativo. Entonces, si hay en este momento una plataforma donde hay que ir necesariamente a defender a la nación, es al Poder Legislativo. ¿Y por qué al Senado y no a diputados? Bueno, por la experiencia y la trayectoria que uno tiene, como para que tiene, digamos que tienes los requisitos, las condiciones como para ejercer como debe ser una senaduría nacional y poder defender la integridad del pueblo del Perú, para que el sistema legislativo recupere la cordura, para que desde la Constitución y el sistema legal haya una restitución de derechos plenos de todos los peruanos, para que haya garantías en la administración de justicia, para que se haga una reforma judicial como es debido, no política, sino técnica, para que todos los procesos digamos, que se han en este momento impuesto desde el aparato del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sean adecuados a los verdaderos intereses nacionales y a las necesidades de desarrollo del país. No veo yo un Poder Legislativo que le está haciendo la contra al Poder Ejecutivo por fastidiar, porque perdieron la elección, porque simplemente quieren ponerle piedras en el camino. El Poder Legislativo debe ser colaborador del Poder Ejecutivo, pero no para, digamos, favorecer los manejos de corrupción del Ejecutivo, sino para ejecutar un plan nacional de desarrollo del país. El Perú no está cumpliendo un plan nacional de desarrollo. El Perú está cumpliendo los planes de la OCDE, o sea, planes extranjeros. Y lo que en este momento se necesita es que en el Poder Legislativo tengamos gente que entienda de geopolítica, que entienda del grave daño que están haciendo a la nación personas que llegan al Poder Legislativo sin estar preparadas para legislar, sin conocer de política, sin conocer de Estado, y que son instrumentales a los fines de intereses extranjeros. Esto se acaba llevando a gente que esté en condiciones de poder cambiar las cosas. Por eso estoy postulando, Fernando. Esto para mí es sacrificio, es esfuerzo.
la garganta, perdón, me debió traer un vasito de agua tibia para poder pasar la entrevista. No te preocupes, no te preocupes. Tu problema de Pero garganta. bueno, Ahora bien, has tocado algo que es importante aquí y es el trasfondo por el cual tú postulas, el corazón que tienes para postular. Pero también hay otro factor, ¿no? Que hay que entender que los movimientos, a mí no me gusta llamarle partidos porque un partido tiene dogma, tiene ideología, tiene filosofía, tiene pensadores y en la actualidad, en el 99.99% de los partidos en todo el planeta, no existen partidos que tengan filósofos, ideólogos, los grandes pensadores de aquel entonces. En el caso de Perú, para mí, el último pensador, y para muchos también lo hemos analizado, el último pensador que tuvo un partido político vivo fue Luis Alberto Sánchez. Escucharlo era escuchar toda una biblioteca andando, ¿no? Era un gran pensador. Pero después de que murió él, el APRA dejó de ser partido y se convirtió en un movimiento alanista, ¿no? Y ahora ahí tiene las consecuencias, es un grupito más del montón. Entonces, en este caso preciso y en este punto histórico que estamos cambiando, yo decía al final del programa, si en medicina existe el principio de osmosis inversa, en el paso de la historia de la humanidad hemos tenido una ventana de Overton que ha llevado del absolutismo al relativismo, pues ahora nos toca hacer una ventana de Overton inversa para volver a los valores. bueno, justamente, Fernando, eso es lo que estamos proponiendo, una reingeniería social para el bien. Y puede que no haya habido pensadores que salgan de los clichés de izquierda y derecha, de marxismo-leninismo y de liberalismo o neoliberalismo capitalista a ultranza. Y lo cierto es que sí hay pensadores. Y yo he publicado varias cosas sobre la ideología del bien para transformar las naciones. Puedes encontrarlo en la web. La ideología del bien para transformar las naciones lo puedes encontrar, pones Beatriz Mejía. Yo no recuerdo si eso lo he publicado con el diario La Primera o ya era el diario 1, porque cambió de nombre, pero he publicado varias cosas sobre eso, porque, y por eso he aceptado, yo soy invitada por el Partido Fe en el Perú, que lidera el Vladimir Paz de la Barra, que ha sido alcalde de La Molina, y en qué tuvimos coincidencia. Yo lo escuché en una entrevista antes de que me invitara, dijo, nosotros no somos de izquierda ni derecha. Y el entrevistador le dijo, bueno, pero eso es muy cómodo, o sea, son de centro. Mire, nosotros lo que estamos postulando es recuperar los valores. Eso es lo que es mirando, que nosotros queremos recuperar los valores y queremos hacer un gobierno técnico. En realidad, los gobiernos necesitan ser técnicos, no necesitan ideologías. Necesitan ser técnicos, pero sí tienen que tener una visión ideológica del bien. Y por eso es que cuando te digo la ideología del bien para transformar las naciones se basan en 4 principios. Y son los principios que Dios ha establecido para fundar una nación. El bien, la verdad, la justicia y la indignidad. Cuando tú ves un país en crisis, como la mayor parte de países que en este momento han caído en una debacle moral espantosa, tú puedes ver que el mal, la mentira, la injusticia y la indignidad son los que están primando en el gobierno, en la vida social, en las actividades productivas, en el comercio, en todas partes. Tú ves que por todas partes la gente está haciendo lo malo, está mintiendo, está falseando documentos, está aprovechándose del que puede aprovecharse. O sea, es el mal, la mentira, la injusticia y la indignidad. Los jueces y fiscales actuando, entonces, ¿qué les pasa? O se están resolviendo en contra de la razón del derecho. Pero si está probado que tal persona tiene la razón, ¿por qué resuelven así? Es porque tú sabes que no hay nada más volitivo, o sea, que está dependiendo de la voluntad de la persona que la administración de justicia. Cuando el juez se forma la impresión de que este tiene la razón, le da la razón. Y muchas veces acomoda el derecho para darle la razón. Entonces, en este momento, acomodan el derecho para darle la razón al que no la tiene. O sea, es el sentido del mal de las cosas. Han pervertido lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno.
Si escuchan a alguien hablar lo que estoy hablando yo, no, ese señor está mal. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el que está mal para ellos está bien. Ese es el nivel de, digamos, e involución a lo cual llega una sociedad cuando se ha permitido el decantamiento moral progresivo, cuando se ha permitido que por todos los medios de comunicación se ametralle a la gente con antivalores. Entonces, volver a recuperar una identidad nacional de país bueno, noble, justo, digno, o de repente, si no lo tuvimos nunca, llegar a eso, implica hacer una reingeniería social. Los malos nos han hecho una reingeniería social por el mal. En los documentos de las ONGs en todos los países del mundo que han estado apoyando la ejecución de la Agenda 2030, dice claramente que ellos han estado desarrollando una reingeniería social, por ejemplo, con la ideología de género, pero es por el mal. La ideología de género es una herramienta de predicación del satanismo. Y eso lo digo tajantemente y lo puedo discutir en cualquier ámbito de cosas. Se los demuestro. Yo he estudiado esto ampliamente, o sea, me he metido en los fundamentos, los postulados de la ideología de género y lo he comparado con lo que la Biblia dice respecto a los niños, a la familia, a la vida del hombre. Y es exactamente lo contrario de lo que Dios dice. Entonces, cuando yo recuerdo haber hecho una conferencia sobre ideología de género en una iglesia católica acá San Francisco de Borja, 300 padres de familia. Y al final que les muestro lo que dice la ideología de género y lo que dice la Biblia respecto a cada postulado, y un padre de familia me dice, eso es satanismo, doctora. Exacto, le dije, ¿usted se dio cuenta? Hago este paralelo para que se den cuenta que la ideología de género es una herramienta de predicación del satanismo, y eso han estado predicando directamente a los niños desde que les han impuesto a que se maquillen los niños de 5 años, los varoncitos se pinten la boca, se pongan rímel, se pongan vestiditos de mujer, y a las niñas se pongan vestidos de hombres a los 5 años, y los niños que no querían y se ponían a llorar, la profesora los gritaba y les decía que le iba a poner 0 por no querer hacer la práctica de igualdad. Y entonces todo esto, tan perverso y tan maléfico, ha sido una reingeniería por el mal. Cambiar esto, yo tengo los diseños, yo soy presidente del Instituto Educando para el Bien. Su sigla es Educa Bien. Y la perspectiva que tengo respecto a esto es enseñar a la gente a todos los principios y valores, pero a través de toda la cultura. Y tengo el diseño para tratar con los niños esto. Nosotros estamos listos para cambiar todo esto. O sea, la currícula nacional tiene que cambiar en el Perú y en el mundo para empezar a enseñar valores a los niños y que los niños aprendan que ser bueno es bueno y que ser malo es malo. No que tú ves, por ejemplo, había un dibujo animado que lo pasaban cuando mi hijo estaba chico, Pinky y Cerebro. No sé si lo han visto esto de Pinky y Cerebro. Creo que me están llamando o no. No, ya. Pinky y Cerebro. ¿Y qué era Pinky? Pinky era el ratoncito bonachón, pero tonto. Era tontito. Y Cerebro era el inteligente, pero era malo, ¿no? Y recuerdo que la propaganda, cuando yo, digamos, recapacité en esto, cuando estaba pasando y vi la propaganda de Warner Bros. Sobre Pinky Cerebro, y salía Pinky, hola, que no sé cuánto, que para acá, hablando así, pero con su carita de bueno, y después salía Cerebro, y una voz de un hombre que decía, ¿tú quién quieres ser? ¿Pinky o Cerebro? Y los niños decían, como lo presentaban como un tonto a Pinky y a Cerebro como el inteligente que decía que iba a ser dueño del mundo, entonces el mensaje subliminal es, yo quiero ser malo como Cerebro. ¿Te das cuenta? Esa manipulación la han hecho, mi hijo ya tiene 29 años y mi hijo chiquito veía ese dibujo animado, pero tenía una nana que lo cuidaba mientras yo trabajaba, pero esta nana era cristiana, es cristiana, ahora es pastora, y no lo dejaba ver. No vas a ver eso, eso es diabólico. Y él lloraba porque quería ver, pero no lo dejó ver. Y no le dejaba ver un montón de cosas porque los dibujos animados de esa época ya estaban completamente satanizados. Ahora mucho más, pero en ese tiempo ya estaban completamente satanizados. Y no lo dejaba ver. Y ahora pues mucha gente me dice, oye, qué bueno es tu hijo. Y no,
tu hijo tiene cara de bueno, es bueno, ¿no? Es bueno. Le dije, no solamente tiene cara, así, pero varias personas que lo conocen, porque hemos cuidado su formación en la casa, ha ido a un colegio cristiano desde los 5 años hasta quinto y secundaria, ha ido a una universidad cristiana. Entonces, lo hemos cuidado muchísimo para que no, porque la influencia cultural es terrible. Entonces, si estaba con compañeros, ¿no?, que lo influenciaban para el mal, era obvio que se iba a distorsionar. Y mi hijo mayor, cuando fue a la universidad, no voy a decir a qué universidad, me dijo, mamá, los chicos se drogan a la hora del recreo. Se escandalizó. Y yo le dije a un amigo que era profesor ahí en esa universidad muy prestigiosa de Lima, oye, me dijo, tú crías santones. No, yo no crío santones, le dije, yo crío santos, mis hijos son santos, ¿no? Bueno, pero el tema es que eso lo puedes hacer cuando tú te das cuenta de las cosas. Pero la mayor parte de padres, pobrecitos, no se dan cuenta. Han tenido que someterlos a la escuela pública o a escuelas privadas totalmente apartadas de lo que son los principios y valores. Y entonces tenemos la cultura que tenemos en este momento, pero yo creo en que podemos revertir y vamos a revertir todo eso. Entonces, llegar a tener la capacidad de influir en esto por medio de la legislación es sumamente importante. Créanme que yo no tengo tiempo de meterme en política, pero esto para mí es una responsabilidad moral, patriótica, y estoy dando una vez más mi vida por ello. Yo te entiendo, Beatriz, cuando tú dijiste que tú también eres pensadora, porque sí, yo también lo soy. Y en ese sentido, tú has sido invitada a un partido por tu capacidad pensante y por tus propios valores. Y eso es lo importante. Creo que tu postulación al Senado Nacional es un granito de arena de la potencia del absolutismo de los valores, en otras palabras, de Dios mismo, para esta sociedad peruana. Que Dios guíe tu candidatura adecuadamente. Y quisiera que terminemos este programa con una reflexión tuya desde una candidata, pero sobre todo desde una ciudadana, hacia el ciudadano común y silvestre, que son la gran mayoría de los peruanos, y internacionalmente a todo Hispanoamérica que nos ve, de qué deben de hacer en adelante. Mi consejo para todos los ciudadanos de todos los países hispanoamericanos es que tengan la fe de que tenemos la responsabilidad y las vías para lograr levantar autoridades que puedan rescatar los valores e empezar un proceso de reconversión de nuestras sociedades hacia el bien. Yo no creo que sea casualidad que Kast haya sido elegido en Chile. Creo que eso representa que hay un pueblo bueno en Chile que ha sido capaz de llevarlo al poder. De la misma manera, en cada nación hay un pueblo de bien. Ese pueblo de bien es hora que se ponga de pie y que se ponga de pie decididamente. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿de qué manera la podemos ayudar, doctora, ¿no?, para que usted pueda llegar al Senado en el Perú? Yo les diría que pueden hacer muchas cosas. En principio, orar, que es lo más importante, para que Dios quite de puestos de autoridad a la gente que no debe estar por corrupción, porque son representantes de lo malo, y que levante personas buenas, personas comprometidas con los principios y valores de Dios, y que los viven, no solamente comprometidas intelectualmente, sino que viven estos principios y valores. Esto me parece sumamente importante, es algo, digamos, decisivo, ¿no? La gente puede decir, no, pues, pero que orar, que orar. Créanme que yo creo que si Kast está de presidente es porque ese pueblo cristiano en Chile está orando, está orando. Y Dios hace milagros. Entonces, y transforma la conciencia de las personas. Yo creo que la oración es muy importante. Otra cosa es ir a votar, y es ir a votar conscientemente pidiendo dirección a Dios, para no votar por cualquiera que después te va a doler en la conciencia haber contribuido a votar por esa persona que nunca debiste votar. En tercer lugar, haz propaganda por aquellas personas que ya tienes la seguridad, la confianza en tu corazón,
que Dios ha puesto en tu corazón, que deben ir a representarlos en el Senado, en diputados, incluso al Poder Ejecutivo, en la presidencia. Comparte, o sea, a veces la gente dice, bueno, no está haciendo su campaña. La campaña debe ser de todos nosotros. O sea, nosotros deberíamos hacer campaña. Ahora es mucho más fácil porque no te pido que salgas a poner pintas, aunque miren, a mí me ha pasado, ¿eh? Que gente que yo no conozco ha hecho campaña por mí en las elecciones pasadas. Recuerdo que había gente que había impreso volantitos y yo no los conozco. Es increíble. Yo recuerdo que una chica se vino desde Huacho y me dijo, doctor, estaba orando por usted y yo sé que usted no tiene volantes. Y me trajo, yo no la conocía, y me trajo una cajita con volantes. A mí las lágrimas se me caían de ver cómo Dios mueve los corazones de las personas, ¿no? Pero, y además, hubo otro que tampoco conocía yo, que hizo unos stickers, para esos que se pegan, unas pegatinas que se pegan, pero estaba prohibido pegar pues en los postes, en las paredes, y a un hermanito se le ocurrió, dijo en la noche, vamos, y yo no sabía por qué ellos lo hicieron solos, yo no intervine en eso. ¿Saben lo que se les ocurrió? Pegar las pegatinas estas a la salida del tren en el piso, en la vereda. Yo me imagino que mucha gente le dio pena, porque estaban las pegatinas en el piso. Y a mí me ha parado gente cuando ya había pasado la elección, doctora, yo no sabía que usted estaba postulando y he visto su pegatina, ¿no es cierto? Su sticker en la vereda, saliendo del metropolitano. Y realmente a mí me emocionó eso, porque yo no lo había hecho, yo no pegué eso, no mandé pegar eso, era la gente que estaba haciendo esto. Y ahora que tenemos las redes sociales, compartir una publicidad o un mensaje, una entrevista con la familia, con los amigos, ¿no? Es bastante, es hacer bastante. Eso yo les pediría, o sea, unámonos para hacer campañas por los buenos candidatos que tenemos en este momento que llevar en autoridad en el Perú y en todo el mundo. O sea, hagamos lo mismo en todos los demás países. Unámonos a esas campañas. No importa que el candidato ni te conozca y ni siquiera se entere que tú le hiciste campaña. Eso lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestra nación y por amor a nosotros mismos y a nuestra familia, porque nuestro futuro depende de eso. ¿Se imaginan ustedes que tenemos la espada de Damocles de la identificación digital, esta obligatoria, y que nos quieren obligar a todos a la identificación digital obligatoria y si no, no vas a poder comprar, vender, ni trabajar, ni hacer nada, perder todos tus derechos civiles? Y vamos a permitir eso porque no, yo no voy a votar, porque todos son corruptos. No nos podemos poner en ese plan. Eso es lo que está prohijando la gente maligna que quiere que los buenos no vayan a votar, porque justamente los que dicen, ya sí, tienen razón, yo no voy a votar, porque estoy tan molesto que no voy a votar. Entonces vamos a estar votando por no votar por ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no debemos dejarnos engañar y hagamos campaña juntos por los buenos, para que los buenos puedan llegar a puestos de autoridad en nuestras naciones. Beatriz, tú nombraste que te invitaron por valores y nombraste 4 valores. Este canal nació en el 2020 como STV con 3 valores dados por Dios: integridad, veracidad y lealtad. Si es que manejamos el mismo lenguaje. Y por eso, desde un principio, has estado en este canal muchas veces y comenzando este 2026, esta casa es tuya. Está a disposición tuya. ¿Ya? Muchas gracias, ¿Por qué? Fernando. Porque manejamos el mismo lenguaje de valores. Y eso es muy importante para una sociedad que no tiene valores y que necesita a gritos de los valores, que en otras palabras no es otra cosa que necesitan de Dios. Beatriz, las gracias a ti más bien por este tiempo, por darnos un poquito de este tiempo especial que debería ser de reposo y de reflexión para que justamente nos ayudes a hacer que la teleaudiencia también reflexione. Muy bien. Que pasen todos un feliz año 2026 con la bendición de Dios y no hay mejor manera de pasarlo bien que estar de la mano de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y a ustedes, si les gusta este tipo de programas, pónganle like,
suscríbanse al canal y activen la campanita, que pronto tendremos más programas. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo programa.